Hola, bienvenidos a Habla a la Comunidad Cristiana. Hoy presentando el episodio 3 de Mas al principio no fue así. Soy N. José Vázquez y enseguida comenzamos. En el huerto de Edén, cuando Dios se encontraba con Adán y Eva, todo lo que Él hablaba era alimento para ellos. Era así como Dios suplía sus necesidades del alma. No tenía ni el más mínimo sentido el divorcio en ese tiempo, pues el matrimonio era saciado y suplido tanto física como espiritualmente. Volvamos a Dios y a su palabra. Volver al principio, al tiempo cuando el hombre vivía por aquello que salía de la boca de Dios. Porque en el principio no era difícil para el hombre y la mujer vivir unidos en la vida conyugal, porque también con sencillez se alimentaban de las palabras de Dios. Lea Génesis capítulo 3, versículo 8 y Mateo capítulo 4, versículo 4. Mientras el huerto de Edén suplía sus necesidades físicas, la comunión con el Señor en el aire del día atendía toda la necesidad de su alma. Consecuentemente, el espíritu humano era satisfecho con Dios mismo. Todo iba bien hasta que el hombre se complicó. Adán y Eva dejaron que su mente se corrompiera y perdieron la sencillez y pureza debidas a Cristo. Lea 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pausa y seguimos. Génesis capítulo 3, versículos 1 y 4, muestra que ellos, Adán y Eva, dieron oídos a la serpiente que les ofreció la capacidad de discernir el bien y el mal sin Dios. La independencia del Señor hizo que el hombre tomara su propio camino, dejando de vivir de toda palabra que salía de la boca de Dios, y como resultado, el alma humana adquirió una personalidad autónoma. Antes, la personalidad de Adán y Eva era absolutamente dependiente de Dios, tal como lo observamos en la experiencia de Jesús. Él tenía su propia voluntad, pensamientos y su tiempo, pero mientras estuvo en el ministerio terrenal, estaba totalmente sujeto al gobierno, a la palabra de Dios. Lea Juan capítulo 5, versículos 9 y 30, capítulo 6, versículo 38, capítulo 7, versículo 6 y capítulo 8, versículos 29 y 50. Así vemos que el Señor Jesús se apartaba con frecuencia para orar, mostrando que a pesar de tener su propia personalidad, Él se sometía voluntariamente a la orden del Padre. Pausa y enseguida regresamos. Nuestro ego, resultado de la caída del hombre en el Edén, se convirtió en un problema gigantesco, tanto para los matrimonios como para la edificación de la iglesia. Es urgente percibir los peligros de esa personalidad humana autónoma e independiente de Dios para todos los que desean recorrer el camino de la edificación, porque el ego puede manifestarse por medio del lado bueno de la vida del alma. La Biblia revela cuánto debemos velar sobre las bondades y sutilezas relacionadas con aspectos aparentemente positivos del alma humana. El diablo puede utilizar justamente esa parte buena para hacer su voluntad y dañar la edificación de la iglesia. Esa fue la estrategia utilizada por el enemigo con Pedro, que se unió al lado bueno de su alma para intentar impedir que Jesús cumpliera
su obra en la tierra. Cuando el Señor Jesús manifestó que le era necesario morir al final de su ministerio terrenal, la bondad natural de Pedro inmediatamente se expresó, reprendiendo a Jesús y diciendo que aquello de ningún modo le aconteciera. Entonces Jesús le dijo: «Quítate delante de mí, Satanás, eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo capítulo 16, versículo 23. Aunque estemos llenos de excelentes intenciones, la parte buena de nuestra alma siempre representará un gran peligro para la edificación de la iglesia. Pausa y seguimos. Ahora es posible entender con más claridad las siguientes palabras de Pablo a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Capítulo 2, versículo 20. El sujeto implícito de la forma verbal estoy es el pronombre personal yo. Este yo se refiere al ego, a la personalidad autónoma que el hombre adquirió después de la caída en el Edén. Esto nos revela claramente que necesitamos crucificar nuestro yo, nuestra personalidad independiente de Dios, sea buena o mala. Esta es una realidad muy poco divulgada en el medio cristiano. Jesucristo no murió solamente por nuestros pecados, sino para que no vivamos más por nuestro ego. Pausa y volvemos con la despedida. Necesitamos humildad. Por eso vamos a concluir con la palabra de Dios en Isaías capítulo 66, versículo 2, que dice: «Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra». Muy bien, será hasta el próximo episodio, si Dios quiere, en otra entrega de Habla a la Comunidad Cristiana. Bendiciones del Altísimo. Amén.